tener servicios públicos de calidad, que los trenes funcionen, llegar al final de mes. Señora Montero, mire, los españoles se han hartado del socialismo, están hartos del sanchismo. No pueden ustedes mantenerse en el poder justificando la violencia. Les pido que reflexionen. La violencia nunca es el camino, señora Montero. ¿Explosión en el Congreso? El enfrentamiento entre Esther Muñoz y María Jesús Montero elevó la tensión a niveles históricos. La diputada del Partido Popular desmontó el discurso triunfalista del gobierno acusando a Sánchez y a su entorno de enriquecerse mientras los españoles sufren. Con un tono demoledor, recordó los escándalos que salpican a la familia del presidente y retrató la arrogancia de un ejecutivo que presume de cifras mientras las familias no llegan a fin de mes. Su intervención fue un grito de hartazgo contra la corrupción, la manipulación y los insultos con los que el sanchismo intenta silenciar a quien le planta cara. Es evidente que el que no escucha es usted ni contesta nada. A usted le importa nada el Parlamento. Mire, señoría, este es el gobierno más inestable que ha tenido la democracia española desde el 78. Pero en fin, le diré todas las veces que usted quiera para ver si busca usted otro planteamiento. Mire, se lo voy a volver a repetir. La masacre de civiles debe parar en Gaza. Y los civiles palestinos no son terroristas. Quien está bombardeando Gaza es el gobierno de Israel, no el pueblo de Israel al que usted ha condenado. Hamás es una organización terrorista que no puede formar parte del futuro de Palestina. A usted le ha felicitado 2 veces Hamás y eso es una vergüenza de la que nunca se va a poder apartar. Ahórrese las lecciones de humanidad. También sufría usted mucho por el pueblo saharaui y cambió de opinión en una tarde. Ya le conocemos demasiado. Por seguir en el poder, todo el mundo sabe que usted pactaría hasta con el señor Netanyahu. Respete la ley, respete a la gente. No le voy a consentir que use de las muertes de... Muchas gracias, señor Núñez Feijóo. Señor presidente del Gobierno, por favor, silencio. Muchas gracias, señora presidenta. Mire, este es el tercer gobierno más longevo de la Unión Europea. El tercero más longevo de la Unión Europea. Sí, la estabilidad no la da una mayoría absoluta. El señor Rajoy tuvo una mayoría absoluta y hubo contrarreformas que fueron en contra del interés de la gente, de los trabajadores, de los pensionistas, por ejemplo. Bueno, no quiero hablar de la crisis territorial que hubo en Cataluña. Este gobierno, señoría, garantiza la estabilidad no porque tenga una mayoría parlamentaria absoluta, como tuvo Rajoy, sino porque gobierna para la mayoría. La estabilidad que nos interesa es la de los sueldos, la de los trabajadores, la de los funcionarios, la de la prima de riesgo. Esa es la que nos preocupa y ocupa. Muchas gracias, señor presidente. La siguiente pregunta se la formula la diputada doña Míriam Nogueras i Camero, del grup parlamentari Junts per Catalunya, que té la paraula. Quan vulgui. Gràcies. Mentre vostès bloquegen o dilaten el compliment dels acords i de les propostes, els problemes es van fent grans i greus, i això dificulta i empitjora el dia a dia dels catalans, senyor Sánchez. Potser vostè no n'està al cas perquè el veiem més preocupat per altres coses que no pas pel que passa als nostres carrers, però hi ha una degradació en marxa, un camí cap a l'empobriment de milers de famílies que cada dia els costa més arribar a final de mes, sense rebaixes fiscals, sense accés a l'habitatge, sense solucionar els problemes de Rodalies, sense atenció ni recursos pels nostres familiars amb necessitats. I davant d'aquesta realitat, com justifiquen vostès el bloqueig a les propostes que Junts ha posat a sobre la taula precisament per solucionar aquests problemes? Muchas gracias, señora Nogueras. Señor presidente del Gobierno, cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, yo discrepo de una cuestión. Yo creo que tanto España como Cataluña están viviendo uno de los mejores momentos de las últimas décadas. Y ahí están los datos objetivos.
En fin, cuando hablamos de financiación autonómica, este Gobierno ha transferido a Cataluña más de 60.000 millones de euros, es decir, un 55% más de lo que hizo Mariano Rajoy como presidente del Gobierno. Sobre el PRTR, es decir, los fondos Next, estamos hablando de casi 10.000 millones de euros que hemos transferido en inversiones a Cataluña para reindustrializar ese territorio. Y ahí están los datos en términos de crecimiento económico, de afiliación, de reindustrialización. En definitiva, señoría, yo creo que este Gobierno está comprometido con Cataluña y, evidentemente, por tanto, con los catalanes y catalanas. Muchas gracias, señor presidente. Señora Nogueras. No val el bla, 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 senyor Sánchez. El que volem són fets. Vostè acaba d'afirmar viure el millor moment econòmic de la història. Escoltin bé, prop del 40% dels autònoms de Catalunya no arriba al salari mínim i no es milloren les condicions dels treballadors autònoms perquè vostès bloquegen la nostra proposta per rebaixar les seves quotes. Per cert, senyor Sánchez, vostè opina com la senyora Díaz que els autònoms s'estan forrant? Continuo. Pràcticament la meitat de les ocupacions il·legals es produeixen a Catalunya, però vostès bloquegen la nostra llei contra les ocupacions. A Calella, 11 delinqüents han comès 260 delictes. A Barcelona, 283 n'han comès 5.600. Però vostès bloquegen la nostra llei contra la multireincidència. Vostè anuncia ahir una ajuda de 30.000 euros per habitatges de lloguer amb dret a compra quan sap que d'aquests, en 3 anys, només se n'han fet 24. Amb la seva Ley de la Vivienda, que se suposa que ho havia de solucionar tot, l'habitatge ha passat a ser la preocupació, el problema número 1 dels ciutadans. Senyor Sánchez, no és el millor moment econòmic de la història, és el moment de la història en el que estan xuclant més la butxaca dels ciutadans de Catalunya. Estan convertint treballadors pobres a una generació sencera. La pregunta és, senyor Sánchez, creu que vostè podrà seguir governant? Moltes gràcies. Muchas gracias, señora Nogueras. Señor presidente, cuando quiera. Por favor, un poco de silencio. Muchas gracias, señora presidenta. Sobre la vivienda, yo creo que compartimos esta misma inquietud, esta misma preocupación. Creo que precisamente la Ley Estatal de Vivienda lo que nos permite es, no solamente al Gobierno de España, sino también a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas, tener palancas para poder incidir sobre el precio del alquiler, luchar contra, en fin, el fraude que se está produciendo en los apartamentos turísticos y, evidentemente, también impulsar la construcción de vivienda protegida. Fíjese que en este último año, gracias también al empeño del Gobierno de España, hemos aumentado en un 63% la construcción de vivienda protegida. Y aún queda muchísimo por hacer. De hecho, ayer mismo la ministra de Vivienda anunció la puesta en marcha, la consulta pública del nuevo Plan Estatal de Vivienda del año 2025, creo recordar, al año 2028, si la memoria no me falla, señoría. Y a partir de ahí, pues hemos multiplicado por 8 los recursos, estamos aplicando allá donde las comunidades autónomas quieren la Ley de Vivienda y eso está teniendo ya un reflejo en cómo se está conteniendo el precio del alquiler, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Barcelona y en otros muchos municipios de Cataluña, ¿no? Ya nos gustaría que otras administraciones de otros territorios hicieran lo mismo que está haciendo Cataluña. Y, señoría, nosotros estamos cumpliendo con los acuerdos de Bruselas y estamos cumpliendo también con la hoja de ruta marcada con su grupo parlamentario. En el ámbito del impulso de las lenguas cooficiales, no solamente en el Estado, sino también en Europa. Nos queda trabajo por hacer, pero lo estamos haciendo, señoría. Contamos con el aval del Tribunal Constitucional a la Ley de Amnistía, de la cual ya se han beneficiado más de 690 personas. Estamos hablando de activistas, de manifestantes, de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y, por supuesto, también de representantes políticos. Y esperamos que esa amnistía se pueda aplicar a todas aquellas personas que se vieron de una u otra manera involucradas en los hechos del año 2017. Señoría, nosotros tenemos la máxima voluntad de cumplir con los acuerdos de Bruselas y, por tanto, digo que sí a seguir. Muchas gracias, señor presidente. La última pregunta se la formula la diputada doña Merche Aizpuru Arzallus, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, que tiene la palabra, cuando quiera. Ricasco. Egunon, buenos días, señor Sánchez. El 27 de julio, von der Leyen y Trump cerraron un acuerdo comercial, el acuerdo comercial por el que Europa asume la imposición de aranceles estadounidenses.
Es un acuerdo que entierra definitivamente el camino hacia la necesaria autonomía estratégica europea y que certifica la debilidad y la sumisión absoluta de la Unión Europea a los mandatos de Estados Unidos. Un muy mal acuerdo en el que Europa solo pierde y solo Trump gana. Además, y por si fuera poco, von der Leyen, sin tener siquiera legitimidad para hacerlo, se comprometía a destinar 1,4 billones en energía y armamento estadounidense. Un negocio redondo para Trump y una ruina para Europa, que enfrentará las nefastas consecuencias económicas y políticas de este acuerdo y que pagarán, como siempre, los trabajadores y las trabajadoras. Y son unas consecuencias que nos preocupan profundamente. Recientemente, el Gobierno vasco ha tasado en más de 700 millones las pérdidas que este acuerdo va a generar en la industria vasca debido a los aranceles, que en algunos sectores clave para nosotros, como es el sector automovilístico, alcanzan hasta el 27%, hasta el 27,5%. Esto es un golpe a uno de los principales pilares de nuestro tejido productivo y laboral que puede poner en riesgo cientos de puestos de trabajo. Por eso le pregunto si comparte usted este acuerdo y qué hará para enfrentar estas consecuencias como este duro golpe que va a subir previsiblemente la industria vasca. Eskerrik asko. Muchas gracias, señora Aizpurua. Señor presidente. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señora Aizpurua. Bueno, en primer lugar, yo creo que el Gobierno se ha manifestado, yo mismo lo hice a escasos días de conocerse ese acuerdo, lo apoyamos con poco entusiasmo, o con ningún entusiasmo, vine a decir, no fue una forma políticamente correcta de demostrar una cierta discrepancia. Es cierto también que España no es uno de los países más expuestos a esta guerra comercial abierta por Estados Unidos de manera unilateral, injustificada y desde luego injusta, pero también lo es, señoría, que hemos sido el primer gobierno en reaccionar a ese acuerdo comercial. Lo que hicimos nada más conocerse, los aranceles impuestos por Estados Unidos fue aprobar un Real Decreto Ley, gracias también a sus señorías, a su grupo parlamentario, para proteger con 14.000 millones de euros en avales a muchas de las empresas afectadas por esta guerra comercial abierta por la administración estadounidense. En todo caso, ¿qué es lo que defendemos? Bueno, pues entre otras cosas, hoy acabamos de conocer en uno de los principales medios de comunicación internacionales que la Unión Europea quiere cerrar no solamente el acuerdo comercial del Mercosur, sino también quiere cerrar el acuerdo comercial con Indonesia. Bueno, yo creo que el camino que tiene que seguir la Unión Europea es el de diversificar sus relaciones comerciales y en eso está también el Gobierno de España, en el intentar abrir pues, nuevos aliados comerciales en otras partes del mundo donde efectivamente podemos exportar y reconducir algunos de esos impactos que, lógicamente, pues este acuerdo con Estados Unidos nos puede causar. Somos conscientes de que en Euskadi, a diferencia de otras partes del Estado, pues puede ser afectado de manera mucho más intensa, pero bueno, yo creo que también ahí está el Real Decreto Ley, están hablando no solamente el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, sino el propio ministro Cuerpo, el Ministro de Economía y el responsable de Comercio, y bueno, estaremos atentos a cualquier evolución que se pueda producir. Muchas gracias, señor presidente. Señora Aizpurua. Sí, bueno, señor Sánchez, no ha ido mucho más allá, efectivamente, del poco entusiasmo que demostraron antes. Y no sé, yo esperaba un poco más de claridad, o por lo menos más contundencia al trasladar una posición contraria a ese acuerdo en el seno de las instituciones europeas. Sí, está bien abrir vías alternativas de comercio, claro que sí, pero se van a necesitar medidas más concretas para paliar los impactos de este acuerdo sobre la industria vasca y otros sectores afectados. Y en realidad lo que le estoy pidiendo con la contundencia es algo que están haciendo otros países, otras instituciones y otras entidades muy diversas que han alzado la voz contra este acuerdo que es de subordinación política y económica. Son voces que en muchos casos no son precisas. Señora Aizpurua, se le ha acabado el tiempo. Muchas gracias, señor presidente, cuando quiera. Bueno, muchas gracias, señora presidenta. Yo creo que la clave de Europa y también de España es diversificarnos hacia afuera,
con otras relaciones comerciales y también profundizar el mercado único. Yo creo que estamos escuchando a un exbanquero del Banco Central Europeo, como es Mario Draghi, decir que lo que tenemos que hacer es impulsar el mercado único. Fíjese, según el Fondo Monetario Internacional, si quitáramos muchas de las trabas que tiene el mercado único, eso equivaldría a, por ejemplo, un 45% de tarifas en el sector servicios y un 100% de tarifas en el sector manufacturero. Por tanto, yo creo que hay mucho trabajo por hacer a la hora de relaciones comerciales con otros países y también profundizar el mercado único. Muchas gracias, señor presidente. Vamos ahora a las preguntas dirigidas a la señora vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda. La primera la formula la diputada doña Esther Muñoz, de la Iglesia, del Grupo Parlamentario Popular, que tiene la palabra cuando quiera. Gracias, señora Armengol. Señora vicepresidenta, ¿no dejan ustedes de decir que la vida de los españoles ha mejorado desde que están en el Gobierno? La de algunos españoles sí. Por ejemplo, la de la familia del señor Sánchez. Su mujer ha pasado de ser contable de saunas a ser catedrático. Su hermano de refugiarse en Moncloa y tener un trabajo al que no pisaba. La familia del señor Cerdán también ha mejorado. Es verdad que se le ha ido un poco de las manos y ha acabado en prisión. La familia del señor Zapatero también. Más del 90% han mejorado su patrimonio. Mire qué da de sí trabajar para China y para Venezuela. Así que, señora vicepresidenta, ¿ustedes para quién trabajan? ¿Para quién trabajan? ¿Para los españoles o solo para algunos familiares del señor Sánchez? Muchas gracias. Muchas gracias, señora vicepresidenta primera, cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Yo creo que es muy claro, señora Muñoz. Trabajamos por el interés general, incluidos los derechos humanos a nivel internacional. Se trata de un genocidio. El señor Feijóo intenta hacer malabarismo, señor Feijóo, para no aclarar la postura del Partido Popular, pero la historia nos juzgará. Pondrá a este Gobierno al lado de la legalidad internacional, al lado de los derechos humanos y pondrá al Partido Popular al lado de los cobardes que están callados mientras se asesinan a miles de personas en Gaza. Señora Muñoz, a los hechos me remito. Nosotros hemos aprobado el salario mínimo interprofesional, beneficiando a los trabajadores que tienen menos renta en este país. Ustedes lo votan en contra. Nosotros hemos aprobado una reforma laboral que procura la estabilidad y, por tanto, los proyectos de vida de las personas trabajadoras. Ustedes votan en contra. Hemos revalorizado las pensiones. Ustedes votan en contra. Proponemos un impuesto a las energéticas y a la banca y ustedes votan en contra. Ponemos un impuesto de patrimonio y ustedes votan en contra. Está muy claro, señora Muñoz. Nosotros defendemos el interés general y ustedes defienden el interés de una minoría, el interés de una élite. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Señora Muñoz. Buen intento, señora vicepresidenta. Mire, ustedes están todo el día presumiendo, como ha hecho ahora, de grandes cifras. Qué bien va España. Las cifras de paro mejoran, España es un país seguro. ¿Y saben lo que piensan los españoles cuando la escuchan? ¿De qué planeta se ha escapado? Los españoles son gente corriente que tiene problemas reales de los que ustedes no hablan. La gente no vive y no come de esos relatos que usted genera. Y los españoles están hartos. Los españoles quieren un cambio. Los jóvenes quieren oportunidades y miran a la derecha. Y ustedes se asustan. Las mujeres ya no se fían de su feminismo y por eso tienen ustedes miedo. Los autónomos, los trabajadores, quieren llegar a final de mes. Están hartos de su expolio. ¿Y cómo contestan ustedes a esta realidad de millones de españoles? Les insultan. Cuando un joven pide oportunidades y no subvenciones, le llaman facha. Cuando una mujer no quiere que con su dinero se paguen a mujeres prostituidas para su gobierno, la llaman mentirosa. Cuando alguien quiere una inmigración ordenada, lo llaman racista. Cuando alguien no llega a final de mes porque su salario se queda en 1.500 euros por sus impuestos, le llaman insolidario. Cuando alguien llama corrupción a la corrupción de su gobierno, lo llaman fascista. Pero miren, señorías, en este país no se ha puesto de moda ser facha, como dicen algunos. Lo que está de moda es decir basta. Lo que está de moda es no callarse ante una izquierda corrupta e incompetente. Ustedes han intentado poner de moda que sea fascismo estar en contra de lo que ustedes opinan, pero no es así. Y los españoles
ya no se creen sus insultos, no les importan sus etiquetas, lo que quieren es vivir mejor, tener servicios públicos de calidad, que los trenes funcionen, llegar al final de mes. Señora Montero, mire, los españoles se han hartado del socialismo, están hartos del sanchismo. No pueden ustedes mantenerse en el poder justificando la violencia. Les pido que reflexionen. La violencia nunca es el camino, señora Montero. Lo vivido fue mucho más que un rifirrafe parlamentario, fue el retrato de un gobierno acorralado que se escuda en titulares y estadísticas mientras el país se hunde en la inseguridad, la carestía y el descrédito internacional. Montero intentó aferrarse a datos económicos, pero no pudo tapar la realidad que Muñoz expuso con contundencia: los españoles están hartos de Sánchez, de su corrupción y de un socialismo convertido en máquina de poder. La conclusión es clara.